Que Dios les bendiga y les guarde siempre. Esta tarde queremos traer un testimonio y una palabra y pues saber qué es lo que Dios con su grande poder puede hacer. Esta tarde yo quiero presentarles una palabra. Hoy me acompaña mi amigo y hermano Ángel. Y bueno, pues él ha tenido una experiencia muy tremenda con Dios, algo que sin él conocer, él no conocía al Señor cuando sucedieron todas estas cosas. Es una experiencia de vida. Hay muchos testigos que se dieron cuenta de lo que estuvo pasando en su vida. Yo quiero esta tarde orar al Señor y pedirle a Dios que traiga bendición por medio de este testimonio. Y si alguna persona en este tiempo está viviendo un tiempo de situaciones como las que hoy vamos a describir, que no tenga duda en acercarse a Dios y buscar la ayuda de parte de nuestro Padre Celestial. Dice aquí la palabra del Señor en San Juan capítulo 8, hablando Dios esta palabra, en el versículo número 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la palabra con la cual yo quiero comenzar este tiempo, este testimonio. Es un testimonio en el cual queremos honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y bueno, Ángel, si nos puedes platicar, ¿verdad? Primeramente, preséntate. Hoy estamos aquí en mi iglesia Familia Betel Cerritos, transmitiendo en vivo acerca de las maravillas que Dios puede hacer. Ok, pues mucho gusto. De antemano es un honor que podamos compartir este testimonio. Y bueno, mi nombre es Pablo Ángel Martínez Castillo y vengo a platicarles de lo que me ocurrió. Una situación muy fuerte espiritualmente en mi vida, que ni los médicos, ni brujos, ni hechiceros, ni cualquier forma de ayuda que se pueda decir humana me pudieron ayudar. Pero, ¿qué fue lo que pasó así a grandes rasgos? Sí, lo que pasó es que mi vida o mi cuerpo fue poseído por demonios. Cuando yo estaba en mi escuela. ¿Pero tú ya sabías qué era esto? ¿O cómo comenzó? Ok, bueno, antes yo no sabía nada de esto, o sea, yo no tenía ni idea, no tenía algo que pudiera aprender de esto, pero lo que ocurrió fue algo en el cual yo estaba en la escuela y yo escuché una voz. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Yo tenía alrededor de 11 años. 11 años. 11 años. ¿Estabas en la primaria entonces? Estaba en la primaria. ¿Te acuerdas en qué primaria estabas? Sí, estaba en San Luis Potosí, en una que se llamaba Jaime Nuno, ahí en la colonia Villas de Foresta, Nueva Foresta se llamaba. Nueva Foresta. Nueva Foresta. Oh, ok. Tenías 11 años, estabas viendo, yo creo que como a eso de cuarto, quinto año. ¿Recuerdas? Sí, yo estaba en cuarto año. Bueno, a la edad que les digo, pues no debería estar en ese grado, pero yo estaba cursando ese cuarto año. ¿Y cómo comenzó? ¿Qué pasó cuando estabas ahí en la escuela? Ahí comenzó todo. Sí, cuando yo estaba en la escuela, yo recuerdo que estaba en mis clases normales, y de repente yo salí del salón y me dirigí hacia los baños de los hombres. Entonces yo entré y yo estando en el baño, yo escucho una voz
que me llamaba por mi nombre. Pero esa voz yo la recuerdo que no era una voz agradable, o sea, era una voz así como desgarradora, como de película de terror. Entonces, lo que en el cine y en las producciones de televisión hablan una voz así grotesca, gruesa, aterradora, así escuchaste. Sí. ¿Pero qué te dijo la voz? Me llamó por mi nombre, me dijo Ángel, o sea, cuando me llamó me dijo de la forma pues más horrible posible. Entonces yo saliendo de ahí, o sea, bueno, yo volteaba hacia los lados para mirar quién era el que me estaba hablando, pero no era nadie, o sea, no había nadie en los baños, o sea, nadie. ¿Y qué pasó a raíz de esto? ¿Tú fuiste con la maestra o qué hiciste? Bueno, al salir de los baños, bueno, yo comenzó un temor muy grande en mí y cuando comenzó eso, prácticamente no podía explicar lo que yo había escuchado, pero yo no le dije a la maestra. Yo saliendo de la escuela, yo fui a mi casa con mi mamá, estaba haciendo de comer, yo recuerdo ese día, y le dije lo que me había ocurrido, le dije, mamá, escuché una voz que me llamaba por mi nombre, y esa voz era muy aterradora, pero era un miedo tan grande que no lo puedo describir. ¿Tú vivías cerca de tu escuela? ¿Cómo se llama la colonia donde vivías tú? Sí, la colonia donde yo vivía, bueno, ya lo habíamos mencionado, que en Nueva Floresta, la escuela, la primaria en donde yo estaba, bueno, quedaba a una cuadra, 2 cuadras del lugar donde donde vivían mis padres. Entonces, tus vecinos fueron testigos de esto que te estaba pasando. Sí, ellos paso a paso vieron cómo iba deteriorándome, o sea, cada día. Recuerdo, me platicabas en tu testimonio que te llevaron al hospital. ¿A qué hospital te llevaron? Me llevaron al Hospital Central de San Luis Potosí, ahí me internaron. ¿Pero cuál fue el motivo por el que te llevaron? ¿Qué había? ¿Qué sentías? ¿Qué síntomas tenías? Ok, como comenzó todo esto es de que a partir de ese miedo que yo tuve, fue creciendo cada vez más, que yo le decía a mi mamá que yo ya no quería ir a la escuela, yo ya no podía ir a la escuela. ¿Dejaste de ir a la escuela? Dejé de ir a la escuela, porque yo hasta tenía miedo de ver a las personas. Yo en las noches, yo no podía dormir bien, como en la casa en la que estábamos, enfrente había como un faro y reflejaba la luz a través de la ventana y se proyectaba en la pared. Yo veía sombras, yo veía caras así como de espantos, de demonios, y eso me daba más temor. Y la razón por la cual me llevaron a ese hospital, bueno, primero mi mamá me empezaba a curar, bueno, en aquel tiempo ella sabía curar, y me decía, yo te voy a curar con huevo, con carne. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te curaba ella? Decía, ¿qué hacía? Bueno, ella decía que con huevo, con ramas, que me iba a barrer y esas cosas. Ajá. ¿Y funcionaron? No funcionaron. Yo de hecho sentí como en mi espalda, sentí un peso grande, pero más que nada como que el temor iba aumentando más. Cada vez que hacían esto aumentaba. Y cuando fuiste al hospital, ¿qué fue lo que dijeron ahí? ¿Entraron por urgencias o qué dijeron ustedes cuando te presentaron tus padres con los médicos? ¿Qué les dijeron? ¿Que tenías un problema de dormir, un problema de miedo psiquiátrico, psicológico? ¿Qué dijeron ellos? Bueno, al ver esta situación mis padres, como vieron que era algo que pues tenía que investigar, pues me llevaron al hospital y yo recuerdo que en ese entonces me llevaron en la ambulancia y en la ambulancia yo estaba teniendo dificultad para respirar. ¿Tú no podías respirar? No podía respirar, sentía como me oprimían mi pecho y yo no podía hablar. Y de hecho yo recuerdo, bueno, más o menos, que ahí en la ambulancia los paramédicos me decían, trata de respirar, no te agites tanto, pero yo no podía respirar, yo no podía, o sea, no había manera. ¿Y cuando llegaste al hospital, los médicos te hicieron exámenes, te hicieron análisis, te hicieron... ¿Qué clase de exámenes te hicieron? Bueno, cuando yo llegué al hospital, bueno, estaba en la sala de urgencias y mis padres estaban ahí. Entonces un grupo de médicos le dijeron a mis padres, bueno, lo vamos a canalizar y no pararemos hasta darle un diagnóstico seguro a qué es lo que tiene su hijo. Inmediatamente me comenzaron a poner en las venas, bueno, me empezaron a poner medicamento porque a raíz de ese miedo yo comenzaba a sentir un dolor de huesos muy tremendo. Te dolían los huesos de tu cuerpo.
¿Y te hicieron radiografías? Sí, me hicieron radiografías, es lo primero que me hicieron. Y me llevaron en la camilla, pero como yo estaba agonizando del dolor, me introdujeron a la cámara de los rayos X, pero podrán decir que es mentira o es algo ilógico, pero no salió nada en la radiografía. No, o sea, la imagen de tu esqueleto no se reflejó en las placas de rayos X. No se reflejó. De hecho, hasta yo estaba ahí en la camilla y ahí donde está el estudio de rayos X, y yo pude ver que nada más mi cuerpo se veía el contorno, nada más, y no había nada. Y los médicos no sé cuántas veces lo intentaron, 3, 4 veces, pero no se explicaron qué pasó. Era como si fuera una falla del equipo. Ajá, aparentemente era una falla, pero algo más había ahí. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasaste en el hospital? Pasé alrededor de 4 meses. 4 meses. 4 meses. Estuve ahí internado en el hospital y me hicieron cualquier clase de estudios, me hicieron una resonancia magnética, me conectaron una clase de artefactos aquí en el cerebro para determinar si había algo en mi cerebro que estaba ocasionando eso, una alucinación o un golpe o algo que yo tuviera. Entonces, me hicieron muchos estudios, pero además de esos estudios, me introdujeron mucho medicamento. Era tal el medicamento que no podían controlarme el dolor. De hecho, yo no dormía, o sea, me tenían que sedar. ¿Y te hacía efecto el medicamento? No me hacía efecto, porque era tan fuerte el dolor que pues yo gritaba desesperado y yo no podía dormir. Noches enteras me la pasaba sin dormir. ¿Qué sucesos observaste mientras estuviste ahí 4 meses? ¿Qué sucedía a tu alrededor? ¿La gente era escéptica o la gente tenía temor o los médicos daban algún diagnóstico, te decían qué era? Bueno, cuando yo llegué, yo recuerdo que como yo traía ese dolor, yo gritaba del dolor, y después de que me ponían esos medicamentos, me colocaron en una especie de pasillo, en una habitación, y a un lado mío había una compañera que era una jovencita que tenía ataques epilépticos, y cuando yo gritaba, porque era del dolor, ellos se asustaban al ver mi condición, y de hecho a uno de los enfermeros les dijo que me trasladaran a otro lugar porque estaba asustando a aquella jovencita. Recuerdo que en tu testimonio me platicabas que en una ocasión tuvo que subir seguridad hasta tu habitación, había un desorden. Ah, sí. Cuando me colocaron en una habitación, o sea, esa estaba alejada de todos los demás enfermos, de todos los pacientes. Estaba en un cuarto, no sé exactamente la ubicación, pero ahí cuando me metieron, las máquinas de pulso, de presión, o las máquinas electrónicas comenzaban a prenderse, a moverse, o sea, como que había una falla, pero solo se movían. Y tuvieron que subir seguridad para ver qué estaba pasando ahí. Muy bien. Dentro de este testimonio, yo aquí tengo anotadas algunas cosas, ¿verdad? De que me decías que tenías una fiebre muy fuerte, y cuando te bañaban con agua tibia, tú la sentías, con agua fría, tú la sentías hirviendo. Yo fui testigo de una ocasión, de cuando te vimos por primera vez y tu semblante estaba demacrado, mirabas con una vista muy profunda y errática. Además, tu manera de comer era muy extraña. Sí. ¿Qué tú sentías? ¿Tú te dabas cuenta de lo que estaba pasando? Cuando yo ingresé al hospital, mi sentido del tacto estaba comenzando a perderse. O sea, yo tocaba cualquier otra cosa y ya sentía que no era mi mano, especialmente la derecha. Como cuando se duerme tu mano. Ajá, se duerme. Ajá, pero no solamente era un adormecimiento, sino que sentía como que a veces se movía sola. Como que a veces tu mano se movía sola. E incluso me golpeaba yo solo. O sea, tu mano te golpeaba. Me golpeaba, ajá. E incluso ahí en el hospital encontraron varias veces que mi mano me estaba ahorcando. Pero ellos pensando decían, no, déjate, no te hagas daño, pero yo no se podía sentir. Y a partir de eso, yo comencé a sentir que mi memoria estaba fallando. O sea, como que estaba entrando en un espacio de vacío, porque ya no empezaba a recordar las cosas. Lo que yo hacía, lo que yo hablaba, ya no podía recordar. Finalmente, no te pudieron diagnosticar en el Hospital Central de San Luis Potosí. ¿Qué te dijeron los médicos cuando le dijeron a tus padres? ¿Qué le dijeron a ellos cuando
los dejaron ir. Sí, cuando al final dieron el diagnóstico, le dijeron a mis padres, ¿saben qué? Pues su muchacho no le encontramos nada. Entonces el diagnóstico así quedó como si nada, o sea, no dieron un diagnóstico específico. No atinaron a saber que... No atinaron. Después de esto, tengo entendido que tus padres siguieron buscando la manera de ayudarte. ¿Qué más hicieron después de salir del hospital? Cuando salí del hospital, bueno, mis padres pues obviamente desilusionados pensaron que en el hospital me podría recuperar, pero comenzaron a buscar personas que curaban, personas que barrían. E incluso mi papá tenía un amigo que él curaba, pero nos trasladamos hasta ese sitio. Hacía hechicería, con hierbas y humos y todo eso. Sí. Y después de eso nos trasladamos en un taxi, dicen mis papás, porque yo la verdad no recuerdo, y me trasladaron hasta ese lugar, y yo recuerdo que esa era una casa, pues, de lo que mis padres me comentan, que era una casa de 2 pisos, y cuando ellos me subieron, comenzó ese tipo a barrerme y a hacerme todas las cosas que mis padres dijeron que me hicieron, y cuando yo salí de ahí, yo ya no podía caminar, o sea, ya ¿Cómo? ¿No tenías fuerza en tus piernas no o tenía qué fuerza. pasaba? No tenía fuerza en mis pies porque mi padre me tuvo que sacar cargado. Ajá. Cuando salí de ese lugar, yo salí de otra manera diferente. Y peor tantito, cuando yo, después de que me hicieron eso, yo sentía que mi cuerpo como que iban aumentando como más demonios, o sea, como que yo sentía que entraban dentro de mí. Cuando te hacían las curaciones, la hechicería y te ponían todo eso, iban aumentando en ti el número de espíritus. Iban aumentando el número de mí, y lo peor del caso es de que mi mano, o sea, ya no podía tener el control de mí mismo, porque yo mi mano golpeaba a las personas, golpeaba a mi mamá, golpeaba a mi papá, e incluso me comenzaron a tratar de detener porque yo los quería, bueno, pensaban que yo los iba a golpear, pero no podían sostenerme, no podían detenerme, porque la fuerza que tenía era... Un niño de 11 años que sus padres no pueden controlar su movimiento, su fuerza, no es algo normal. De ahí llegaste, pues, de regreso a tu casa. Sí, llegué de mi casa y pues ahí en la casa donde nosotros estábamos, que para empezar no era de nosotros, era de unos tíos, y déjenme contarles que mis tíos al ver esa situación se fueron de la casa, o sea, nos dejaron la casa porque al verme en esa condición, ellos se asustaron, se alarmaron y se fueron y nos dejaron la casa. Era constante dolor, constante situaciones inexplicables. ¿Qué cosas pasaban ahí en tu casa? En la casa, pues, principalmente, pues, había ido la luz, no teníamos luz, no teníamos agua, la comida, o sea, para comprar, pues, ya no teníamos para comer, y cada noche yo sentía como que me quebraban mis huesos, o sea, yo sentía un dolor tremendo que yo gritaba del dolor, e incluso en la noche, los vecinos, al escucharme, dicen mis papás que llamaron a la policía y que tocó la puerta, y cuando tocó la puerta les preguntaron a mis padres que si todo estaba bien, que ellos pensaron, los policías, que me estaban golpeando, me estaban haciendo algún daño, algún maltrato, y mis padres le dijeron que todo estaba bien, que pues era un mal sueño, que por eso, pero cada noche era así, era constante dolor y no podía dormir noches enteras, de hecho no dormía nada, no dormía. Tengo entendido que hasta la televisión llegó ahí, los noticieros empezaron a buscarte, por los mismos vecinos hablaban al DIF seguramente, hablaban a los noticieros seguramente. ¿Qué pasa? ¿Tocaron a tu puerta? Sí. ¿Te grabaron? ¿Qué pasó? De hecho, los vecinos al ver esta situación, bueno, pues se amontonaban, o sea, era de día y fue la televisora, o sea, fue los de la radio, fueron los de programas de paranormal. ¿Recuerdas cómo se llama la calle donde vivías? Dalia, no recuerdo muy bien cómo se llama, porque pues ya es algo de tiempo que ocurrió eso. Muy bien. Seguramente los vecinos que puedan alcanzar a ver este testimonio darán, pues dirán, ¿verdad? La verdad que esto es cierto y que es algo verídico. Entonces, dices que fueron el equipo de Paranormal a visitarte. Sí, fueron la televisora, o sea, las televisoras que hay, y más de Extranormal, o sea, de programas así que son para entretenimiento de las personas,
fueron y dicen mis papás que tocaban la puerta, parecía como fila, o sea, tocaban la puerta y querían entrar a verme, pero yo sé que no era con la intención de ayudarme, sino filmar o grabar algo que pues, espectáculo. Finalmente, ¿cómo fue que comenzó tu recuperación? Porque tú estabas en silla de ruedas. Sí, yo estaba en silla de ruedas. Dejaste de ir a la escuela. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años? ¿Cuánto tiempo dejaste de ir a la escuela? Un año dejé de asistir a la escuela, o sea, no, ya a partir de ese momento yo definitivamente comenzaba a dejar de asistir. Y estabas en silla de ruedas, seguías en tu condición, tu mano seguía actuando sola. Sí, de hecho, mi mano derecha era la que golpeaba a mi mamá. Entonces, mi mamá no podía tener cerca mío cosas que tuvieran filo, porque mi mano las tomaba y las tomaba como un arma, incluso para matarme a mí mismo. De hecho, mi mamá no se podía retirar a bañarse, a hacer de comer, porque la situación estaba tan tensa que cuando ella regresaba, le aventaba cosas, o sea, lo que tuviera a la mano, o sea, un lápiz, unas tijeras, se lo aventaba. Y al ver esa situación, varios de los vecinos, dicen mis papás, que juntaron como tipo una despensa, ajá, y además la llevaron hasta donde estábamos nosotros, o sea, juntaron entre todos los vecinos despensa y nos la lleváramos, porque nosotros pues nos habíamos quedado sin recursos para comer, ¿verdad? Y aparte, pues mi mano derecha estaba atada, o sea, estaba... Te amarraban la mano. Ajá, me amarraban a... Bueno, la ventana en la que teníamos tenía tenía protección, ajá, y me amarraban y aún así se soltaba y me tenían que amarrar, o sea, tan fuertemente que no dejarme que yo mismo me lastimara. Muy bien, ¿y cómo fue que comenzó tu recuperación? ¿Qué pasó? Bueno, Platícanos. sí. Bueno, mi recuperación, para empezar, diría yo que no fue algo sencilla, porque después de tanto tiempo que pasábamos de luchas y todas estas situaciones, unos vecinos fueron a la casa y ellos intentaron barrerme, o sea, como que curarme, o sea, la misma situación, pero pues yo ya estaba, o sea, en un estado que yo agarraba a las personas y las zarandeaba, o sea, agarraba a las personas y las golpeaba. Entonces, dicen mis padres que me tomaron entre varios chavos ahí ahí cerca del vecindario y no los podía, o sea, no podían ellos porque a todos los arrastraba. Entonces, al terminar de eso, aquellas personas dijeron, bueno, pues no le encontraron nada, pero hay todavía una posibilidad. Hay unas personas que oran por los enfermos y ellos sanan. Entonces, inmediatamente mis padres dijeron, llévenos hasta ese lugar. No, pues es al otro lado de la ciudad. Al otro lado, en Villas de Cactus, yo recuerdo esa ubicación, y me trasladaron en un taxi hasta allá. Y yo recuerdo que llegando ahí, comenzaron a orar por mí. Comenzaron a orar por mí y yo sentía cómo se iban saliendo, o sea, no de 10, de 5, o sea, eran cantidades, o sea, de personas. Cuando empezaban a orar esas personas, sentías como esos espíritus abandonaban tu cuerpo, pero ¿cuánto tiempo tardó esto? El tiempo de la recuperación o de la liberación, medio año, o sea, medio año. ¿Tú asistías a las reuniones? ¿Cómo fue que te acercaste? Sí, cuando comenzamos a ir a ese lugar, mis padres notaban una diferencia. Notaban una diferencia que yo ya comenzaba a tener el conocimiento de lo que yo hacía. Entonces comenzamos a congregarnos en ese lugar. A todas las reuniones nosotros asistíamos y cada vez que se terminaba una reunión nos quedábamos aparte, lloraban por mí y yo sentía cómo se salían, se iban desprendiendo. Incluso hubo escuelitas bíblicas de vacaciones en las que yo asistía ahí. Ajá. Yo ahí era parte de los niños en las actividades de lo que se hacía, aunque todavía estaba en mi condición en silla de ruedas, pero yo sentía que poco a poco iba mejorando, porque era a través de la oración. Muy bien, finalmente, ¿cuándo fue que te pudiste levantar de la silla de ruedas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? Sí, en ese instante, en esos momentos, yo ya comenzaba a recordar las cosas, yo ya tenía conocimiento de eso. Entonces yo recuerdo que el término de una escuelita bíblica era la clausura y nos llevaron hasta el lugar donde nosotros vivíamos.
vivíamos. Entonces ahí comenzaron a orar por mi papá, por mi mamá. Cuando comenzaron a orar por mí, yo sentí como que era ya el momento, o sea, se salió algo, o sea, fuerte de mí y hasta tumbó la puerta, o sea, la desprendió. Ajá. Y cuando se salió aquello que eran los demonios, y yo comencé a pararme, comencé a caminar, gracias a Dios. Yo recuerdo ese día, gracias a Dios me permitió estar ahí, cuando esa puerta golpeó, azotó y te pudiste levantar. Recuerdo que caminamos ahí en la sala, después caminamos hacia la calle y los vecinos fueron testigos de esa liberación, de ese cambio tan poderoso que comenzó a operar. Recuerdo que los vecinos se asomaban por la ventana cuando terminaban de caminar por la calle y veían asombrados cómo Dios tiene poder para hacer esta obra maravillosa. Después de eso, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la forma de continuar guardando el estado correcto de salud espiritual? Bueno, después de esa situación y que yo pude ser libre, bueno, comprendí primeramente algo y muy importante, que ni la ciencia, ni hechiceros, ni brujos, ni otras personas podrían y pueden ayudar en cualquiera de estas situaciones similares. Y cuando yo pude comprender eso, pude comprender que era Dios quien me sanó, que era Dios quien liberó, porque en su palabra está escrita, dice su palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la verdad la encontré en Jesucristo. ¿Cuál es esa verdad? Que solamente en Jesús hay libertad, y Él me pudo libertar. Y a partir de ello, Dios me ha permitido, Dios me ha dado la oportunidad de anunciar este testimonio, que es para la gloria de Dios. Pero yo anuncio este testimonio para contarle a todas las personas que nos ven a través de Facebook que solamente en Dios, en Jesucristo, está la respuesta. Hay salvación solamente en Él. Y en estos años que han pasando, pues a lo que me dedico es a servirle al Señor, a darle gracias a Dios, que ni con nuestra vida, ni con dinero, ni con cosas podríamos pagarle a mis padres. O sea, hay un agradecimiento en su corazón y también en el mío hacia Dios por lo que Él hizo en mi vida. Muy bien, después de haber tenido la libertad que Dios te dio, ¿volviste a tener alguna recaída? ¿Por qué? ¿Y cómo se solucionó? Sí, bueno, pasado un tiempo de eso, yo me seguí congregando en la misma iglesia en la cual yo asistía, pero un poco después de eso, nosotros estábamos en San Luis Potosí. Ahí ahí es donde yo nací, y al poco tiempo nos trasladamos a Cerritos, en donde estamos ahora para la gloria de Dios. Y entonces aquí en Cerritos comenzamos a congregarnos, comenzamos a participar en las actividades, pero hubo un momento en el cual nosotros nos descuidamos. Nos descuidamos en la manera de que nos dejábamos arrastrar por comentarios o por cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, que lo que Dios había hecho en mi vida, pues que cualquiera lo pudo hacer, o así pensamientos de que fuimos nosotros, que no fue Dios. O sea, pensamientos así negativos estaban abrumando nuestras vidas, y lamentablemente algunas personas tuvieron parte en ello. Y después de eso, nosotros nos dejamos llevar por eso, y mi familia, bueno, mi mamá y yo que estamos aquí en Cerritos, nos comenzamos a alejar de Dios, y comenzamos a probar, bueno, como dicen algunas personas, a lo que es el mundo. Comenzamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos, antes de conocer de Dios. Yo comencé a decir maldiciones, mi mamá comenzaba en la murmuración, y comenzábamos a hacer tantas cosas, comenzaba yo a hacer cosas que eran, o sea, no estaban bien y no eran correctas delante de Dios. Decía maldiciones, andaba en chismes, hablaba mal de la iglesia, hablaba mal de las personas que me ayudaron en aquel momento cuando más necesité ayuda. Y déjeme decirle que en un momento, yo recuerdo que era en el fin de año del 2018, tiene poquito, hace 2 años, que estábamos en mi casa, habíamos comido, terminado de cenar, y de repente comencé a sentir lo mismo que yo había sentido antes. ¿El temor o el dolor? Comencé a sentir que otra vez como que
trataban de ocupar, como invadir, o sea, mi cuerpo. Ajá. También temor, porque cuando yo empecé a sentir eso, comenzó a llenarse de temor mi vida. Y en un momento me puse a pensar de que pues yo era eso porque me había alejado de Dios. Finalmente, ¿cómo sucedió que volviste otra vez a congregarte? ¿Cómo hiciste para volver otra vez a obtener tu estado espiritual? Porque dice aquí la palabra del Señor que si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también el Señor Jesús habló diciendo que cuando una persona es liberada de un espíritu, ese espíritu se va, es echado fuera, anda vagando por lugares secos, pero después regresa a buscar su casa, que es el cuerpo de aquella persona. Dice el Señor Jesús que cuando regresa encuentra esa casa limpia y ordenada, pero vacía, y va y trae otros 7 espíritus peores, y el estado postrero es peor que el primero. Pero, ¿cómo hiciste para recuperar tu estado espiritual en esta segunda vez? Bueno, cuando comencé a sentir eso, bueno, principalmente yo me llené de mucho temor, pero a la vez comencé a buscar la misma ayuda, o sea, buscar de Dios otra vez, encontrar primeramente el arrepentimiento, pedirle perdón al Señor, pero no fue nada sencillo. ¿Por qué? Porque comenzaban a tratar de atacarme aquellos mismos espíritus con los cuales ya me habían atacado una vez. Entonces, fue un tiempo de lucha. ¿Por qué? Porque por 4 meses otra vez no pude asistir a la escuela. Porque yo estaba en las noches, pero aquí había algo muy diferente, que yo ya sabía cómo, gracias a Dios, cómo combatir eso a través de la oración. Oraban por mí vía telefónica, no estaban ahora de manera presentes, pero oraban por mí y yo sentía como querían tratar de otra vez dominarme aquello. Pero fue otra etapa en la cual hubo otras noches que pues tampoco yo no dormí. Sí comía bien, pero o sea, mi cuerpo, o sea, no llevaba la alimentación correcta, pero fue un tiempo, o sea, de lucha en la cual tenía que enfrentar esto, pero tenía que enfrentarlo, pero ahora ya no solo, sino con la ayuda de Dios. Y fue difícil porque fue otro tiempo de estar orando y de estar otra vez intercediendo y orando a Dios. Muy bien, Ángel. Pues esto es una experiencia tremenda. Yo quiero decirle a cada uno de los que están escuchando que esto es real. Muchas personas quieren descalificar porque no han creído todavía. Pero déjenme decirlo, esto es algo real. El reino espiritual existe y el único que tiene poder para ayudarnos, para traer libertad, es Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Finalmente, quiero dar testimonio de que Ángel ha sido una persona que ha estado apoyando, sirviendo, asistiendo en todas las reuniones, en oraciones, en trabajos, en servicios, en evangelismo. Hemos hecho obra misionera, hemos estado en varios lugares. Dios le ha dado la bendición, la oportunidad de servir a Dios como un siervo del Señor. Es un predicador, ya predica la palabra. A su edad, ¿cuántos años tienes ahora, Ángel? 16 años. 16 años, es una bendición que un joven de 16 años tenga esa experiencia y esa seguridad de que solamente por medio de Jesucristo hay libertad. Y yo quiero animarle, amigo que nos está escuchando, si conoce a alguien, si usted tiene una situación como esta, acérquese a Jesucristo. Por medio de la palabra de Dios, la Biblia, usted va a poder conocer el poder que Dios le ha dado en el nombre de Jesucristo para poder ser libre. Y esta palabra se cumple en San Juan 8. Dice la palabra del Señor: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad se llama Jesucristo. Y también dice ahí adelante: porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Algo más que quieras agregar? Y ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes o a los papás de las personas que están observando y que saben de alguna situación como esta? Los médicos no le encuentran un diagnóstico, le dan tratamiento psiquiátrico, pero es algo espiritual. ¿Qué les podrías decir? Sí, yo quisiera agregar algo para los jóvenes. Sé que en esta etapa en la que estamos, bueno, muchos estamos disfrutando lo que es la vida,
Pero si tú, joven, estás escuchando o estás viendo este video que se está transmitiendo en este momento, yo te recomiendo que busques de Dios. La situación que nosotros vemos, el placer, el estar con amigos es algo agradable y es algo grato, pero es algo más que se puede disfrutar el pasar tiempos con Dios. Que tu vida ahora no solamente esté llevando su curso normal, sino que ahora tomado de la mano de Dios. Porque déjame decirte una cosa, allá afuera en el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece borrachera, el mundo ofrece cosas que pues están mal, o sea, por ejemplo, malas amistades o cosas que afectan nuestra juventud en lo personal. Y también a los padres, si están viendo este video, les hago una recomendación. La situación que nosotros vivimos, mis padres y yo, fue algo que es difícil de superar y más para la edad que yo tenía en ese entonces. Pero les doy una pequeña recomendación, ¿verdad? A base de esto, que nunca pierdan la esperanza. Si ustedes con sus hijos están en sus hogares, infundiéndoles la palabra del Señor o animándoles a que vayan a congregarse en la iglesia, les invito a que no desistan ante esto, porque el tiempo está cerca y más que nada debemos de estar tomados de la mano del Señor y no alejarnos. Muy bien, Ángel, pues te doy gracias también a Dios. Y pues le damos gracias a Dios a todas las personas que se conectaron para ver este en vivo. Le damos gracias a Dios porque Él es el único que puede hacer la obra. Toda la gloria y toda la honra es para Cristo Jesús. El que hace la liberación es el nombre poderoso de Jesús. Te animamos para que estés escuchando los en vivos que estamos haciendo, para que te acerques a un lugar donde escuches la palabra de Dios. Toma una Biblia, lee la Biblia. Yo continuamente les digo esto y yo también lo voy a repetir. Si tú vives cerca de Cerritos, tú no tienes una Biblia, tú ves este mensaje, estos videos, y tú quieres una Biblia, nosotros podemos hacerte llegar una Biblia totalmente gratis a tu lugar donde tú estás. Mándanos un mensaje, un inbox, mándanos un WhatsApp. El número de teléfono de contacto es 486-105-4100. Iglesia Familia Betel Cerritos, Pastor Israel Vallejo, tu amigo. Estamos para servirte. Y Ángel, bendiciones, qué bueno, gracias por haber venido, gracias por darle la gloria al Señor. Y pues continuamos aquí glorificando el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Oramos por tu vida para que Dios te bendiga y te guarde y tenga siempre la seguridad que con Cristo tú tienes poder y estás en libertad. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.